¿El experimento Filadelfia es un mito o una realidad? ¿Es posible hacer invisible a un buque y a toda su tripulación? Existen pruebas y hechos que dicen que sí. El experimento ha sido tipificado como de ciencia ficción, tanto que incluso el director Stewart Raffield, hace mucho más de 30 años, realizó una película. Pero si quieres conocer toda la información que existe sobre el experimento Filadelfia, no puedes dejar de ver este vídeo y sacar tus propias conclusiones. ¿Estáis preparados para escucharme? Bien, pues que comiencen los susurros. Susurros del más allá. Espíritus. Brujería. Otros mundos. Lo sobrenatural. La maldad del ser humano. Historias que la gente común prefiere ignorar. El polémico experimento Filadelfia se refiere a un ensayo propuesto por unos científicos estadounidenses que pretendía hacer invisible a un buque de guerra y toda su tripulación. Todo esto desarrollado en el escenario de la Segunda Guerra Mundial. Iniciamos diciendo que es un experimento polémico, porque muchos hablan de que este experimento realmente fue un mito que trajo trágicas consecuencias. Fue también reconocido como el experimento arcoíris. La propuesta surge en 1939. Para esa época se habían realizado una serie de descubrimientos y propuestas teóricas, y el mundo científico estaba realmente motivado. Entonces se tomaban muy en cuenta los trabajos de Nikola Tesla, quien era en un principio inventor, pero también era físico, ingeniero electrónico, ingeniero mecánico o reconocido por sus trabajos en el campo del electromagnetismo, los cuales desarrolló para la época de la propuesta del experimento Filadelfia. También se encontraban los trabajos de Albert Einstein, un físico alemán quien se nacionalizó estadounidense, y aunque al oír su nombre y los increíbles descubrimientos y teorías que hizo pareciera que fue hace demasiado tiempo de su existencia, no es así. Einstein falleció en 1955. Durante sus últimos años trabajó buscando la manera de integrar en una sola teoría la fuerza gravitatoria y la de la electromagnética. Los científicos estadounidenses, con base en las teorías de ambos investigadores, se plantearon la posibilidad
de hacer invisibles los objetos e incluso las personas. Para ello, insinuaron que era posible curvar los rayos de luz que llegan a los objetos y de esa manera los volverían invisibles. Se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial y los buques de Estados Unidos estaban siendo arrasados por los submarinos alemanes que había. Los U-Boot alemanes eran un arma de ataque sumamente efectiva. Es por ello que el gobierno de los Estados Unidos, al escuchar sobre esta posibilidad, vio una gran oportunidad de utilizar el experimento Filadelfia como un arma de guerra. Es así que el gobierno norteamericano no dudó en financiar el experimento para hacer que sus buques de guerra se hicieran invisibles ante el enemigo. No habría posibilidad alguna de perder las batallas marítimas si esto fuese así. El experimento tenía el propósito de instalar dentro de los buques americanos unos generadores eléctricos de tal potencia que permitieran la formación de campos electromagnéticos, de tal manera que forzaran la curvatura de la luz incidente sobre el buque y también del área adyacente de este. De esta manera, al lograr desviar la luz que los hacía visibles, no podrían ser detectados por los radares y tampoco a la vista. Había entonces que seleccionar el buque para aislar todo lo necesario para hacer la prueba del experimento Filadelfia. En el año 1943 fue seleccionado el USS Ebbridge, que trabajaba en un buque destructor que tenía la capacidad de contener hasta 200 marinos. Era de la clase Cannon de la Armada de los Estados Unidos y le habían dado el nombre del teniente comandante John Ebbridge. Este buque contaba con un armamento que era considerado avanzado para la época, y es por ello que fue el elegido, por su capacidad y poderío. Los científicos, habiendo seleccionado el buque, eligieron la base naval Filadelfia para realizar el experimento. De allí viene el nombre del mismo. Se indica que se realizó una primera prueba en el año 1943 y al parecer fue exitosa, ya que el destructor quedó envuelto en una luz de color verde y luego desapareció ante los radares. Siendo un experimento y un arma de guerra, es evidente que no podía ser divulgado. Por eso, al experimento Filadelfia lo envuelve esa ola de misterio. Luego de esta primera prueba, la Marina estadounidense solicitó una segunda para verificar que realmente el experimento funcionaba. La intención era que el buque se mantuviera invisible por un periodo de tiempo mayor. Esta condición
era imprescindible para que realmente fuera un arma de guerra. Si no, no tenía sentido. La segunda prueba, al parecer, no resultó como se esperaba, y los testigos señalan que el buque quedó nuevamente envuelto en una luz de color verde. Pudo verse un campo de energía que envolvía al buque Eddridge y luego desapareció. Para el asombro de los presentes, sabían que el buque se encontraba en el puerto porque se veía su marca sobre el agua, pero no podían ver el buque. Sin embargo, la tripulación que se encontraba dentro del buque no lo estaba pasando tan bien. Los que lograron salir bien del experimento comentaron que antes de que se volviera invisible el buque, muchos de los tripulantes perdieron el conocimiento. Otros murieron, quizás por la incidencia de la energía. Otros se quemaron. Fue a nivel de la tripulación un verdadero fracaso. De nada servía un buque de guerra que no pudiera atacar cuando llegara a su objetivo. Luego de la ocurrida desaparición del buque, se produjo una explosión luminosa y las marcas en el agua ya no estaban, lo que indicaba que el buque no se encontraba en el puerto. Este es otro de los resultados obtenidos con el experimento Filadelfia. Todo indicaba que se había teletransportado. Existen versiones que señalan que el buque Eddridge fue visto en Norfolk. Este lugar queda en el estado de Virginia, aproximadamente a 600 kilómetros de la base naval de Filadelfia. Esta versión fue corroborada por un marino que indicó que había visto el buque Eldridge por un breve espacio de tiempo en la bahía Norfolk. Los tripulantes que sobrevivieron a este experimento quedaron psicológicamente afectados. Luego de esta segunda prueba, el experimento fue cancelado y los archivos aparentemente destruidos. Pero si fueron destruidos todos los archivos, todos los documentos del experimento Filadelfia, y además era secreto de guerra, ¿cómo fue que se conoció sobre él? Fueron encontradas unas cartas en las que se daba a conocer todo sobre el experimento. Las mismas habían sido escritas por Carl M. Allen y dirigidas al astrónomo, investigador y escritor Morris K. Jessup. Pero, ¿quién era Carl Allen y por qué conocía los pormenores de este experimento? Carl Allen fue un testigo del experimento Filadelfia, que se encontraba asignado al buque el SS Andrew Forsyth, el cual era un barco Liberty que se encontraba cerca de donde se realizaba el experimento.
experimento con el buque Eldridge. Bueno, Carl Allen le facilitó a Morris K. Jessup toda la información y su experiencia en referencia al experimento, que posteriormente fue llamado Experimento Filadelfia por el mismo Jessup. Toda la información que fue dada por Carl Allen era corroborada por otros testigos que el mismo Carl señalaba que también habían visto el experimento. Conozcamos un poco de Carl Allen. Nació en Pensilvania el 31 de mayo de 1925. Sus padres eran Harold Allen, de origen irlandés, y su madre era de origen francés. Era una familia de 5 hijos, en donde 4 eran hombres y una mujer. Carl era el menor de todos. No quiso estudiar, así que dejó la escuela siendo un niño. Con tan solo 17 años ingresó en la Marina y fue dado de alta un año después. Luego, en el año 1943, se alistó en la Marina Mercante y sirvió en el SS Andrew Furuseth hasta finales de enero de 1944. Por lo tanto, su versión como testigo del experimento coincide con su presencia en el buque SS Furuseth. Se desconoce la razón, pero Carl Allen sirvió en al menos 27 barcos diferentes, hasta que se retiró del servicio en el año 1952. Hay una característica de Carl Allen y es la utilización de una serie de alias o seudónimos. No menos de 7 han sido reconocidos que son el mismo Carl Allen. Entre algunos de los que podemos mencionar se encuentran Carlos Miguel Allende, Coronel Carl M. Allen, Coronel Carlos Miguel Cristófero Allende, Carl Christopher Allen, entre otros. Al buscar información sobre Carl Allen, se puede encontrar mucha bibliografía en la que se refieren a él como un gitano errante. Sin embargo, Carl Allen no tiene origen ni sangre gitana. Entonces surge la pregunta de rigor: ¿por qué Carl Allen decide enviar la información de la experiencia vivida por él a Morris K. Jessup? La conexión proviene luego de que Carl asiste a una conferencia de Morris Jessup, en la que hizo referencia a la necesidad de realizar una investigación que retomara la propuesta de Albert Einstein sobre el campo unificado, es decir, la gravedad y el electromagnetismo. Fue precisamente esta intervención de Jessup lo que motivó a Carl Allen a enviar la primera comunicación en la cual le decía que ese experimento ya se había realizado. Esa primera comunicación fue enviada en el año 1956. En la misma le informaba con detalle lo que había observado y cómo habían realizado un experimento naval
en el que lograron la invisibilidad y la teletransportación. En la comunicación, Carl dejó información que permitía corroborar que pertenecía a la Marina y en la que coincidía la fecha de servicio y también su asignación al buque Furset en 1943. Luego de esta comunicación, algunos oficiales comenzaron a buscar detalles en referencia al experimento que comentaba Carl Allen, por lo que querían establecer contacto con él para conocer de primera mano la información. Pero, ¿cómo se habían enterado estos oficiales sobre esta información? Uno de ellos había recibido de manera anónima el libro de Morris Jessup, titulado The Case of the UFO. Esa copia que le había sido enviada tenía anotaciones en los márgenes del libro. Lo curioso de las notas es que eran 3 tipos de escritura diferentes y 3 tintas diferentes. Es decir, que 3 personas distintas habían escrito en este libro, pero mostraban conocimiento del tema. En realidad, y a pesar de creer que algunas de las notas que presentaba el libro parecían escritas por extraterrestres, lo que realmente llamaba su atención era el experimento de invisibilidad, que había resultado en un gran desastre. Sin embargo, nunca pudieron encontrar a Carl Allen. Ya no era un secreto. Los intentos de encontrarlo habían puesto la historia en manos de muchos. Así que comenzaron a salir de todas partes supuestos Carl Allen, lo que cubrió de duda toda la información e incluso la existencia del propio Carl. Fue tanta la tergiversia que de esta historia que el mismo Allen se encontraba molesto al ver toda la publicidad y ganancia que había generado su historia, en donde todos se beneficiaban menos él. Decidió enviar una copia del libro de Jessup a Jim Lorenzen, de la Organización de Investigación de Fenómenos Aéreos, conocida por las siglas APRO, en la cual subrayó todas las supuestas mentiras que se decían y que la intención de haberlas dicho eran para desalentar de que se realizaran estas investigaciones en los campos unificados, porque a él les temía por lo que había vivido. Como se ha comentado, el experimento Filadelfia tenía el propósito de hacer invisible a un buque de guerra de Estados Unidos y a toda su tripulación, para poder traspasar las líneas enemigas sin ser visto. Estamos hablando de un escenario que se producía en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, sería realmente la mejor arma de guerra.
Para la primera parte del siglo XX, Nikola Tesla había desarrollado experimentos que probaban la existencia del electromagnetismo, que es la interacción de partículas cargadas con campos eléctricos y magnéticos. Tesla creó la conocida bobina de Tesla, la cual se trata de un transformador de núcleo de aire que genera un voltaje muy alto a baja corriente. El nivel de voltaje es tan elevado que puede superar la tensión de ruptura del aire. Esta es la razón por la que pueden verse los conocidos rayos azules saliendo de la bobina. Se dice que en sus procesos experimentales, Tesla alcanzó a generar con una bobina de gran tamaño 12 millones de voltios en la salida de la misma y logró encender bombillas ubicadas a 1,5 kilómetros de distancia. Por su parte, Albert Einstein planteaba la teoría unificada de la gravedad y el magnetismo. Con base en los planteamientos de Nikola Tesla y Albert Einstein, los científicos estadounidenses y algunos científicos alemanes, contrarios al movimiento nazi, plantearon la posibilidad de hacer desaparecer los buques americanos con todo y tripulación, no solo del radar enemigo, sino de la vista de todos. Fundamentaron el experimento en la teoría dinámica de la gravedad de Nikola Tesla y la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Como sabemos, los objetos pueden ser vistos porque los rayos de luz inciden sobre ellos. Parte de ella es reflejada y la otra parte es absorbida. El experimento buscaba provocar curvar la luz que llegara al buque y a los objetos que se encontraran alrededor de este, a través de la generación de un campo magnético. Para hacer el experimento, como ya hemos indicado, fue seleccionado el buque mejor armado que había en la flota estadounidense para la época, el cual era el USS Eldridge, o también llamado el DE-173. De lograr con éxito el experimento, ya tendrían un buque equipado con lo necesario, el mejor buque de todos, pues sería visible o invisible a la conveniencia, convirtiéndolo en la mejor arma de guerra. En el mes de octubre del año 1943, en Estados Unidos, estaba perdiendo la Segunda Guerra Mundial claramente. La misma se hacía cada vez más difícil en Europa y en el Pacífico. Los submarinos alemanes hundían los buques americanos como si fuesen patitos en un hule en una piscina. Los Estados Unidos necesitaban un arma experimental de este tipo que permitiera ventaja, que diera el cambio al curso del conflicto. Se acepta entonces que la propuesta experimental y se instala dentro del destructor USS Eldridge los equipos de última generación
para hacer la prueba de creación de un campo electromagnético que convirtiera al buque en indetectable frente a los radares. Sin embargo, los científicos perdieron el control de la magnitud de energía producida y el Eldridge se vuelve totalmente invisible. Según los avances y teorías propuestas por Nikola Tesla, este había logrado desaparecer con el uso de ondas electromagnéticas longitudinales y transversales a objetos de pequeño tamaño. Pero un buque de guerra era otro nivel. La repercusión del experimento sobre la tripulación definitivamente fue inesperada. Los que menos padecieron efectos mostraron mareos y vómitos. Sin embargo, se habla de locura, episodios de esquizofrenia e incluso la muerte. En la segunda prueba realizada existen relatos y testigos que vieron un gran destello de color azul y el barco ya no se encontraba en el lugar donde se estaba realizando la prueba, sino que fue visto a 600 kilómetros de allí por espacio de 15 minutos y luego volvió a desaparecer y a aparecer en Filadelfia. Por eso se habla de que el buque USS Eldridge y su tripulación se había teletransportado. Carl Allen, el testigo que se atrevió a dar a conocer sobre el experimento que observó desde otro buque que se encontraba en el puerto de Filadelfia, reseñó en su escrito que luego de ello se le caía el cabello. Es como si hubiera estado expuesto a radiaciones ionizantes. Sin embargo, de haber sido así, las repercusiones en su salud hubiesen sido mucho más severas que solo la caída del cabello. También podemos recuperar de sus cartas que él estuvo en contacto con ese campo magnético que envolvió al buque Eldridge, ya que él cuenta haber introducido su brazo hasta el codo dentro de ese campo de energía. ¿De qué se trataba el equipamiento que produciría el campo magnético? Pues tenía dos generadores de 75 kilovatios cada uno, montados sobre una torre al cañón. Estos eran alimentados por 4 bobinas magnéticas que se encontraban ubicadas en el puente del buque. También habían 3 emisores RF-CW de 2 megavatios cada uno, montados sobre el puente. Todo se encontraba sincronizado. Los circuitos de modulación y otros sistemas destinados a generar un campo electromagnético muy potente. La intención final era curvar las ondas de radio y de luz alrededor del buque, haciéndolo invisible. Se formaba una nube de color verde alrededor del buque y cuando se apagaron los equipos, la niebla verdosa lentamente comenzó a desaparecer y el buque
a rematerializarse. Por supuesto que de haber logrado semejante hazaña, las repercusiones serían universales, pero también extremadamente peligrosas si caen en manos equivocadas. Además, los daños a las personas eran irreversibles e irreparables, al parecer. Esto prevaleció para decidir no continuar con el experimento. Como comentamos, Carl Allen había informado de su experiencia a Jessup, el escritor del libro. Años después, fue llamado por la Oficina de Investigación Naval de la US Navy con el supuesto interés de reeditar su libro. Es en ese momento que Jessup toma en cuenta las cartas emitidas por Carl Allen y comienza a hurgar dentro de la información y los detalles. Jessup llegó a la conclusión de que la nube electromagnética artificial podía ser muy peligrosa, ya que podía tener la capacidad de modificar la estructura molecular de los objetos, plantas, animales e incluso personas. Por lo que decide dar a conocer sus conclusiones al astrónomo Manson Valentine, quien era especialista de los campos electromagnéticos. Sin embargo, Jessup nunca llega a la cita, sino que decide suicidarse dentro de su vehículo con los gases del tubo de escape. Valentín declararía a un periodista que no creía en ese suicidio. El experimento es posible. Sin embargo, existen dudas, secretos, misterios y muertes que no permiten conocer con certeza lo sucedido. Pero, ¿fue real el experimento? Luego de conocer cómo fueron los hechos, cómo fueron dados a conocer y sobre la posibilidad de que es un experimento que puede dar resultados, la destrucción de las pruebas y muerte de los que llegaron a conocer del secreto militar, el experimento de Filadelfia se encuentra envuelto en una bruma de misterio. Existen innumerables investigaciones a su alrededor para encontrar la verdad. ¿Fue real el experimento o simplemente se trató de una gran mentira? Pues acompáñanos a averiguarlo y saca tus propias conclusiones. Comenzaremos indicando las pruebas y los posibles resultados que existen, para luego desarrollar la otra parte de la historia de quienes señalan que se trata de una gran mentira. Existen pruebas de que el reconocido físico Albert Einstein y el matemático Hilbert participaron en el proyecto. Pero por supuesto que esto era un secreto de Estado. Si esto no fuera cierto, ¿para qué entonces destruir todas las pruebas tangibles? No tiene sentido.
Existe información donde se indica el nombre del experimento, el jefe del proyecto, la fecha de la ejecución del mismo, cuál era objeto de los resultados obtenidos, en donde se incluyen los fallecidos y el tipo de clasificación. Las personas que fueron testigos del experimento Filadelfia y que lo dieron a conocer existieron y eran comprobadamente quienes decían ser. Estuvieron y se encontraban en los lugares de donde lógicamente deberían estar para poder ser testigos presenciales del experimento. En la fecha en las que ocurrió esto, ellos estaban allí. Por supuesto que estamos hablando de Carl Allen y el testigo que vio el buque en Virginia. Bueno, también existe una comunicación escrita en la que se detalla el experimento y la razón por la cual falló y posteriormente fue abandonado, como posibilidad de convertirse en un arma militar demasiado peligrosa. En esa comunicación se indica que fue un proyecto ultra secreto que se llevó a cabo en el año 1943. La finalidad del mismo era netamente bélica y consistía en hacer a la materia del buque, el Dridge, invisible al radar de los enemigos. El experimento falla porque el buque no solo se hizo invisible, sino que cambió la forma molecular del barco, llevándolo a un nivel vibratorio. Pero, ¿dónde se encontraba el problema? Que al pasar al nivel vibratorio no se reproducía la misma forma, sino que se reflejó mediante luces. Se confirma la participación de científicos estadounidenses y alemanes que no estaban de acuerdo con la ideología nazi. El regreso del buque tampoco fue igual. Luego de encontrarse en un nivel vibratorio en donde no hay materia y regresar es como un rompecabezas mal armado. Igual sucedió con la tripulación. Algunos quedaron atrapados con una parte de su cuerpo en un lado del buque y la otra mitad del otro, por lo que se producía la muerte inevitable de estas personas. Otras fallecieron por el inmenso calor. Se dice que solo sobrevivieron 6 personas de una tripulación de más de 20 y los sobrevivientes nunca volvieron a ser los mismos. El experimento no resultó porque no llegó a cumplir los requisitos que necesitaba la teoría del campo unificado de Einstein. La falta de equilibrio en los campos magnéticos trajo las consecuencias indicadas. El proyecto fue abandonado por razones económicas y quedó archivado como material ultra secreto. Con todo lo anteriormente indicado, el experimento Filadelfia
fue convertido en una leyenda, en un mito, en una mentira. Y a esta altura de la historia se desconoce la verdad. Cuando se busca información en referencia al experimento Filadelfia, encuentran una historia que se entremezcla con extraterrestres, libros y películas de ficción, con opiniones que desacreditaban a los que fueron testigos. También se rebuscan pruebas científicas que señalen que es imposible lograrlo. Tras toda esa información, se oculta la verdad, y a pesar de haberse realizado grandes esfuerzos para encontrarla, la suerte de quienes han estado tras la pista no ha sido la mejor. A pesar de lo arraigado que se encuentra el mito del experimento Filadelfia, y que varios investigadores han afirmado que puede ser cierto, existen especialistas en la materia de la Segunda Guerra Mundial que no comparten esa opinión. El primer tema con el que disienten es el hecho en que Albert Einstein participara en el proyecto. Sin embargo, existen evidencias de que Einstein estaba muy ligado a los proyectos militares. Entonces, cabe preguntarse por qué en este experimento de Filadelfia, en donde se pondría en práctica su teoría de la gravedad y del electromagnetismo, ¿por qué no iba a participar ahí? Otro de los fundamentos que esgrimen los especialistas en la materia señalan que para la época las razones por las que se aprobaría el mismo ya no eran causas de peso o una amenaza, como era la presencia de los submarinos U-Boot alemanes, ya que para la fecha estos no representaban un verdadero peligro para los buques acorazados norteamericanos. Pero ¿era esta la única razón para llevar a cabo el experimento Filadelfia? Otra puesta en escena por parte de los que señalan que este experimento es solo una gran mentira es que las fechas para las cuales se dio que se había realizado el experimento, el USS Eldridge, que fue el buque utilizado para realizar el mismo, no había entrado en servicio. Sin embargo, para la época se realizaban este tipo de experimentos y con base en el desconocimiento de las consecuencias, siempre se mantenían en secreto. Por lo que no es totalmente imposible que el experimento Filadelfia no se realizara. La vida de Carl Allen, que fue quien dio a conocer sobre el experimento, la forma en cómo vivió posterior a su salida del servicio militar, el uso de varios alias para no ser identificado, su vida errante que dio base para que lo llamaran gitano, para algunos le quita credibilidad a la historia, para otros es una consecuencia de lo vivido.
¿De quién se escondía? ¿Por qué la persona en la que confió para entregar la información a través de unas cartas se suicidó 3 años más tarde? ¿Por qué la Marina norteamericana vendió el destructor a la Marina griega? ¿Por qué la bitácora del buque no tenía las páginas desde su puesta en operación hasta finales del año 1943? Todas y cada una de las inquietudes siempre llamarán a la búsqueda de la verdad. Solo habrá que esperar que en el tiempo alguien se haga cargo de darla a conocer. Y con esto terminamos el programa de hoy. Abrid vuestras mentes y sacad vuestras propias conclusiones. Y ya sabéis, no hagáis caso a los susurros.